Yo soy Elsa Drukarov y les cuento mi libro, El último caso de Rodolfo Walsh. Es así, yo estaba dando la carta a mis amigos, bueno, creo que lo cuento en el posfacio, ¿no? Estaba dando la carta a mis amigos en el profesorado Joaquín B. González, donde yo enseñaba. Estaba muy conmovida con toda esa situación y cuando Walsh dice esto de que trató de entender la risa de Vicky y que mientras, digamos, usaba la metralleta arriba de la terraza en momentos antes de morir, él dice desde pequeña las cosas que la asombraban, la hacían reír. Entonces yo me acordé de mi hijo, en ese momento mi hijo era bebé, y me acordé de cómo mi hijo se reía, de la carcajada de mi hijo cuando, viste, esos juguetes que salta algo, qué sé yo qué. Y me imaginé esa escena, me imaginé la escena de papá Walsh haciendo esto y me agarró como una cosa de mucha emoción. Y después también pensé en Rodolfo Walsh en la clandestinidad, escuchando la noticia de ese enfrentamiento en Radio Colonia. Y dije, si escuchó esto, acá empieza una investigación que en realidad nunca pudo escribir, porque en condiciones de clandestinidad obviamente no había tiempo, y sobre todo porque en la carta están los indicios de que alguna investigación hizo. Entonces pensé, bueno, acá qué policial que se podría hacer con esa investigación. Ahora, hay una cosa que es muy fuerte para mí. Yo me acuerdo de la noticia de la muerte de María Victoria Walsh. Me acuerdo porque fue una de las pocas noticias que las Fuerzas Armadas comunicaron. Salió en el diario, hubo un comunicado, fue planteado como enfrentamiento armado. O sea, bueno, fue un enfrentamiento armado con la particularidad de que de un lado había 150 tanqueta y helicóptero y del otro lado 5 personas, pero de las otras 5 personas tenían armas, así que a lo mejor eso se puede llamar enfrentamiento armado en la curiosa concepción de aquella época. Yo viví esa época siendo adolescente y terminando mi juventud, empezando mi juventud, qué lapsus, ¿no? Empezando mi juventud. Lo que pasa es que algo se terminó en 1976 también, de mi juventud. Yo viví esa época, yo tengo gente que quiero, que quise y que desapareció. Yo tuve una militancia de base, sin un gran riesgo y una cosa que yo sentí como una profunda incomodidad cuando era adolescente y que me hizo además irme de la militancia fue esta prohibición que había de juntar o de pensar desde los afectos. La ideología política de los 70 era una ideología donde lo ascético, la disciplina, la autocontención, la cerebral disposición a privilegiar la causa a cualquier otra cosa, a cualquier otro motivo, era realmente terrible y era persecutoria. Para mí eso era persecutorio y yo creo que de alguna manera en esta novela yo quise explorar eso, explorar las tremendas contradicciones que aparecían entre los afectos y entre la política que recorre los afectos y la política pública. Porque este era el error, esto era lo que no se podía entender. O sea, parecía que lo que pasa dentro de una casa no es político. Hay poemas de Hellman, de Juan Hellman, de esa época donde el revolucionario cierra la puerta de su casa y entra al mundo donde está su maravillosa mujer y sus niños. Y bueno, pasó el mes y no hicimos la revolución todavía y ese tipo de frases. O sea, pasó el mes, nos amamos, pero no hicimos la revolución. Están como dos oposiciones y es como si cerrara la puerta y en ese mundo no pasara nada. Sin embargo, en ese mundo hay relaciones de poder. O sea, ¿quién lavaba los platos en esa casa donde él cerraba la puerta? Esa frase, lo personal es político, es una clave para mí de toda mi obra, no solo de esta novela. Es algo que yo exploro en todas mis novelas. Porque verdaderamente es verdad, lo personal es político, el poder no se queda del otro lado, la lucha de clases no es la única lucha y no es la única injusticia. Y no es que las otras injusticias son secundarias a la lucha de clases. Nosotros podríamos pensar una sociedad donde no se explotara el proletariado y donde, digamos, la riqueza estuviera bien repartida y donde las mujeres siguieran
estando adentro de la casa sirviendo a los varones. Espero que sí, deseo que sea así, que deseo que participen de una mirada crítica por izquierda esta novela, porque no puede ser que el único modo de criticar la lucha armada sea ser un facho, y sea la teoría de los dos demonios y sea estar del otro lado. No puede ser. Me parece que esto es algo que recién empieza y que necesitamos, se ve tampoco mucha predisposición, diría, a hacerlo. Creo que hay muchas cosas que abrir, muchas cosas que contar, muchas cosas que examinar insisto, sin demonizar, sin rasgarse las vestiduras, pero mirando con serenidad lo que pasó. Y que esa es una tarea que tiene que hacer la izquierda, que no puede ser que sea el caballito de batalla de la derecha. Y no se la podemos entregar a ellos. Y bueno, sí, mi libro artísticamente, no desde ahí, desde el aporte de alguien que habla desde el arte y que además no me considero una protagonista directa, me considero una protagonista muy secundaria, pero participante al fin de todo eso. Sí, mi libro trata de ser un aporte a eso. Yo había trabajado mucho esa mujer, era un cuento que también había analizado con mis alumnos. Para mí es uno de los grandes cuentos de la literatura argentina. Si tuviera que hacer una galería con mis 10 cuentos favoritos, estaría esa mujer. Y el personaje de ese coronel, más allá de su referente histórico que lo tiene, pero el personaje que literariamente está ahí, me maravilla. Me maravilla porque está construido con unos pequeñísimos trazos, pero que son como la puntita de un iceberg impresionante. Realmente casi todo lo que yo desarrollé ficcionalmente con mi imaginación en el personaje de Koenig, de alguna manera está la puntita ahí. La mención a su esposa, la mención a la bomba que les pusieron en el palier, por supuesto la mención a la porcelana del siglo XVIII, con el bracito roto. La hija, dice mi mujer y mi esposa y mi hija. Mi hija dice que mi hija tiene pesadillas, no pudo dormir por esa bomba, ¿no? Todo, la cosa así chiflada que tiene este coronel de tener verdaderas simpatías por las ciencias humanas, de las disciplinas humanas, de ser un lector, de haber leído filosofía, la extraña complicidad entre enemigos, entre adversarios que se respetan, que supura ese cuento. Es un cuento que es mucho más. O sea, si hay algo que pasa ahí, es que esos dos enemigos tienen un encuentro de una cierta verdad, sin ponerse de acuerdo. Histórica y políticamente yo ya sé lo que pienso de eso, pero el arte, lo que es interesante, es que el arte permite desplegar cosas que no son las histórico-políticas, que son esas cosas humanas, esas preguntas sin respuesta, esas cosas que hasta contradicen lo que uno piensa sobre eso. Y eso le pasa a esa mujer de Walsh. Esa mujer es un cuento donde dos hombres se encuentran en una cierta verdad, aunque no se tengan ni una gota de simpatía política, aunque no consiga Walsh, el narrador de esa mujer, el objetivo que busca, que es averiguar algo, y se encuentran alrededor de estar fascinados de alguna manera por una misma mujer. Entonces a mí eso me conmovió mucho siempre y yo quise extenderlo, como es un cuento recontra comprimido, como es una maravilla de síntesis, yo quise abrir. Yo cuando me puse ante el desafío de construir a Odone, dije voy a construir a un ser humano e intenté pensarlo en sus afectos. Por supuesto, inmediatamente se me apareció como un hijo de mujeres, como un fabricante, viste que los militares con esta cosa hipercatólica y de la familia numerosa, que tenía que demostrar además que tenían un buen pasar, era muy típico en la época, tenían, no sé cómo será ahora, pero tenían 4, 5, 6 hijos. Entonces me lo imaginé condenado, viste, un machista total, a que le crezcan chancletitas una tras otra. Y bueno, ahí se me apareció enseguida el enganche con Manuel. Yo quería que Odone tuviera una debilidad afectiva. Quería además que ese fuera su quiebre, ¿no? Y después se me apareció también toda la relación Manuel-Odone. Yo creo que el motivo más fuerte para mí para escribir es construir personajes. Si algo me gusta en este mundo es construir personajes.